Melissa frotó nerviosamente el dobladillo de encaje de su vestido de novia, mirando su reflejo en el espejo. 28 años y se sentía como una niña asustada. Una boda. ¿Quién iba a pensar que ese día llegaría tan pronto? «Estás guapísima, cariño», le dijo su madre desde detrás de ella. Melissa sonrió débilmente, encontrando su mirada con el reflejo de su madre en el espejo. Parecía preocupada, pero feliz. «Gracias, mamá», respondió Melissa en voz baja, alisando las arrugas inexistentes de su vestido. «Es que estoy un poco nerviosa». «No pasa nada, cariño. Yo también estaba nerviosa el día de mi boda». Se acercó su madre poniendo las manos sobre los hombros de su hija. «Pero tú quieres a Nicolás y él te quiere a ti. Todo irá bien». Melissa asintió, tratando de convencerse a sí misma. Sí, quería a Nicolás. Su romance había progresado rápidamente. Solo habían pasado 6 meses desde que se conocieron hasta que le propusieron matrimonio. ¿Quizá demasiado rápido? Melissa apartó ese pensamiento. Nicolás era perfecto, guapo, exitoso, de buena familia. El tipo de novio con el que una solo podía soñar. La ceremonia fue un borrón. Melissa solo recordaba fragmentos. Los ojos brillantes de Nicolás mientras caminaba por el pasillo, el cálido apretón de manos de su padre al entregarla al novio, el tierno beso que selló su unión. Y entonces comenzó la recepción, y todo se arremolinó en un torbellino de felicitaciones, brindis y baile. S.R.A. Everett, felicidades. Sena, la mejor amiga de Melissa, abrazó con fuerza a la recién casada. «Estás guapísima y el vestido es fabuloso». «Gracias, Sena». Melissa estalló en una sonrisa sincera. «Me alegro mucho de que estés aquí». «¿Dónde iba a estar si no en un día como hoy?», rió Sena. «Por cierto, aún no he saludado a tu suegra. Parece impresionante». Melissa se dio la vuelta buscando a Leticia Everett con la mirada. La madre de Nicolás tenía un aspecto impresionante, una mujer alta y esbelta de unos 60 años, con una postura impecable y una mirada fría en sus ojos grises. Su vestido azul oscuro parecía elegante y austero al mismo tiempo. «Sí, es especial», respondió Melissa con diplomacia. La relación con su suegra había sido tensa hasta el momento. Leticia siempre encontraba algo de lo que quejarse. El compromiso era demasiado corto, la boda no era lo bastante grandiosa, el trabajo de Melissa no era lo bastante prestigioso. «Lo importante es que Nicolás y tú seáis felices», animó Sena a su amiga, «y te llevarás bien con tu suegra de alguna manera». Melissa apretó la mano de su amiga agradecida. ¿Cómo echaría de menos aquel apoyo? Después de la boda, Nicolás y ella se mudarían a otra ciudad donde él tenía un trabajo. Melissa ya había dejado su trabajo en una agencia de marketing. Nicolás insistía en que él podría mantenerlos a los dos y ella podría ocuparse de la casa y de sí misma. «Cariño, es hora de que nos despidamos de nuestros invitados», se acercó Nicolás y rodeó la cintura de su mujer con el brazo. «Mamá dice que es hora de irnos si queremos coger nuestro vuelo». Melissa asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Despedirse de la familia y los amigos no había sido fácil. Fue especialmente duro dejar ir a su madre, que lloraba mientras abrazaba a su hija con fuerza. «Sé feliz, cariño», le susurró. «Y llámame más a menudo». «Te lo prometo, mamá». Melissa luchó por contener las lágrimas. «Te quiero». Finalmente, se dijeron todas las despedidas, se dieron abrazos y los recién casados subieron al coche decorado con lazos. Melissa saludó hasta que las figuras de la familia se perdieron de vista. «Bueno, ya está», exhaló, recostándose en el asiento. «Estamos casados». «Sí, señora Everett». Nicolás le cogió la mano con una sonrisa. «Comienza nuestra nueva vida». Melissa le devolvió la sonrisa, tratando de ignorar la ligera punzada de ansiedad. Una nueva vida, ¿qué traería consigo? Tras una semana de luna de miel en una isla tropical, los recién casados llegaron a su nuevo hogar,
una espaciosa mansión en un barrio de lujo. Melissa se quedó boquiabierta al verla. «Nick, es impresionante», exclamó mientras contemplaba la elegante fachada y el cuidado jardín. «Pero, ¿podemos permitírnoslo?» «No te preocupes, querida», sonrió Nicholas con suficiencia. «Te dije que podía proporcionarnos una vida decente». Melissa frunció el ceño. Sabía que Nicholas ocupaba un buen puesto en la empresa, pero una casa así le parecía demasiado cara para su presupuesto. Sin embargo, quizás su marido tenía ahorros o inversiones lucrativas de las que no le había hablado. Apenas entraron en la casa, la puerta principal se abrió y Leticia Everett apareció en el umbral. «¡Por fin has venido!», exclamó, abrazando a su hijo. «Te estaba esperando». Melissa se quedó helada de asombro. ¿Qué hacía aquí su suegra? «¿Mamá?», dijo sorprendida. «¿Y tú? ¿Has venido a saludarnos?». Leticia se apartó de su hijo y miró fríamente a su nuera. «Para daros la bienvenida. Querida, yo vivo aquí». «¿Qué?». Melissa desvió la mirada hacia su marido sorprendida. «Nicolás, ¿de qué está hablando?». Nicolás parecía ligeramente avergonzado, pero se recompuso rápidamente. «Querida, quería darte una sorpresa», comenzó. «Verás, esta casa pertenece a mamá. Ha accedido amablemente a que nos quedemos aquí hasta que nos recuperemos». Pero yo creía que íbamos a tener nuestra propia casa», murmuró Melissa confundida. «Dijiste...». «Decía que íbamos a tener una casa preciosa», la interrumpió Nicholas. «Y aquí la tienes. ¿No es maravilloso que podamos vivir en un lugar tan maravilloso? Y mamá estará allí para ayudarte a asentarte en el papel de anfitriona». Melissa sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Vivir con su suegra? ¿En su casa? Eso era imposible antes de la boda. «Vamos, no se queden en el umbral». Leticia hizo un gesto imperioso para invitarlas a pasar. «Os acompañaré a vuestras habitaciones». «¿Habitaciones?», se hizo eco Melissa. «¿Pero no vamos a vivir juntos Nicolás y yo?». «Claro que sí», sonrió Leticia con indulgencia. «Pero necesitarás un vestidor y un estudio separados, ¿no? He pensado en todo». Melissa siguió a su suegra en silencio, sintiéndose completamente perdida. Esto no era lo que había soñado. No era la vida que ella y Nicholas habían planeado. «Nick», llamó suavemente a su marido cuando se quedaron solos en el dormitorio. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Creía que íbamos a tener nuestra propia casa, nuestra propia vida». Nicholas suspiró, tomando asiento en el borde de la cama. «Escucha, cariño», empezó. «Sé que esto no es exactamente lo que habíamos hablado, pero entiende que esto es temporal. Mamá solo quiere ayudarnos a empezar una vida familiar». «¿Pero por qué no podemos vivir solas?», insistió Melissa. «Quiero decir, tienes un buen trabajo. Dijiste que podías mantenernos». Nicolás apartó la mirada, y Melissa sintió que todo se enfriaba en su interior. Algo no iba bien. «Verás», empezó él despacio. «Mi posición no es exactamente tan alto como dije que sería. Mamá me ayudó a conseguirlo, utilizando sus contactos, y el salario no es tan alto como te dije». Melissa se quedó mirando a su marido atónita. ¿Le había estado mintiendo todo este tiempo? «¿Pero por qué?», le espetó. «¿Por qué mentiste?». «No mentí», objetó Nicholas acaloradamente. «Solo adornado un poco. Quería que te sintieras orgullosa de mí, para que supieras que podía cuidarte». «¿Cuidar de ti?», rió Melissa con amargura. «¿Haciéndome renunciar a mi trabajo y mudarme a la casa de tu madre?». «Es temporal», repitió Nicholas. «Pronto me ascenderán y podremos vivir separados. Mientras tanto, por favor, Melissa, ¿no podemos intentarlo? ¿Por nosotros?». Melissa asintió en silencio, sintiendo que sus sueños de una vida matrimonial feliz se desmoronaban. No sabía si podría perdonar a su marido por esta mentira. No sabía si podría llevarse bien con su autoritaria suegra bajo el mismo techo. Pero no tenía elección.
Se quedó sin trabajo, sin casa propia, en una ciudad extraña. Solo le quedaba esperar que Nicolás cumpliera su promesa y que la situación fuera temporal. Habían pasado 2 semanas desde la mudanza y Melissa se sentía cada vez más incómoda en la enorme mansión de Leticia. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que lo de ayer hubiera sido solo un mal sueño, pero la realidad era invariablemente más dura que cualquier pesadilla. Esta mañana no fue una excepción. Melissa abrió los ojos cuando oyó a Nicolás preparándose para ir a trabajar. Intentó moverse en silencio, pero las tablas del suelo crujían traicioneramente bajo sus pies. «Buenos días», murmuró Melissa, volviéndose hacia su marido. Nicolás, ya vestido con un estricto traje, se inclinó y le besó la mejilla. «Lo siento, no quería despertarte. Vuelve a dormir, aún es pronto». «¿Qué hora es?». Melissa buscó su teléfono, pero no lo encontró en la mesita de noche. «Las 7:30», respondió Nicolás, anudándose la corbata frente al espejo. «Mamá me pidió que pasara temprano por la oficina para discutir algunas cosas con la junta». Melissa frunció el ceño. «¿No dijiste que hoy tenías que preparar una presentación importante?». Nicolás se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. «Sí, pero mamá dijo que la junta era más importante. Ella conoce mejor la política empresarial». «Pero trabajaste tan duro en esa presentación», comenzó Melissa, pero vaciló al ver la mirada de su marido. «No empieces, ¿vale?», dijo cansado. «Sé lo que estoy haciendo, y mamá sabe lo que es mejor para mí». Sin esperar respuesta, Nicolás le dio un beso rápido a su mujer y salió de la habitación. Melissa lo oyó bajar las escaleras, luego el sonido de la voz de Leticia instando a su hijo a seguir adelante y, finalmente, el portazo de la puerta principal. Suspirando, Melissa se levantó de la cama. No había sueño en ninguno de sus ojos. Se puso una bata y bajó a la cocina, con la esperanza de tomarse un café tranquilamente mientras Leticia se ocupaba de sus asuntos. Sus esperanzas no se cumplieron, pues su suegra ya estaba sentada a la mesa, hojeando el periódico de la mañana. Al ver aparecer a Melissa, levantó la vista y dirigió una mirada crítica a su cuñada. «Buenos días, querida», dijo Leticia en tono de desaprobación. «Hoy llegas temprano. Normalmente te levantas cuando el desayuno ya está frío». Melissa sintió que el color le inundaba las mejillas. «No podía dormir», murmuró, dirigiéndose a la cafetera. «No me extraña si te acuestas tan tarde», comentó Leticia. «Anoche te oí hablar por teléfono hasta medianoche. ¿Con quién, si puede saberse?». «Con Sena, una amiga mía», respondió Melissa, tratando de mantener la voz uniforme. «Hacía tiempo que no hablábamos, así que estuvimos charlando». Leticia apretó los labios. «Entiendo que eches de menos socializar, querida. ¿Pero no crees que ese tiempo estaría mejor empleado haciendo algo útil? Como limpiar. Me he dado cuenta de que hace una semana que no quitan el polvo del salón». Melissa apretó los puños, sintiendo la rabia hervir en su interior. Quería estallar, decir que no era su trabajo limpiar la casa de otra persona, pero se limitó a asentir. «Por supuesto, Leticia, me ocuparé de la limpieza esta noche». «Eso está bien», sonrió Leticia, pero sus ojos permanecieron fríos. «Por cierto, estaba pensando que quizá deberíamos renovar el vestuario de Nicolás. ¿Te importaría que él y yo fuéramos de compras esta noche?». Melissa se congeló antes de poder llevarse la taza a la boca. ¿Esta noche? Pero si ella y Nicolás habían planeado cenar solos, estar a solas por primera vez en 15 días. «Pero teníamos planes», dijo en voz baja. «Queríamos cenar en un restaurante». Leticia hizo un gesto con la mano. «Seguro que pueden cenar en otro momento, pero las rebajas en su boutique favorita no son hasta hoy. Te das cuenta de lo importante que es para Nicolás ir bien vestido al trabajo, ¿verdad?». Melissa asintió en silencio, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Terminó su café y se levantó de la mesa. «Voy a limpiar el salón», dijo sin mirar a su suegra.
El día se alargó interminablemente. Melissa limpiaba, preparaba la cena, lavaba la ropa, planchaba, todo bajo la atenta mirada de la Leticia, que siempre parecía encontrar algo con lo que meterse. Por la noche, Melissa se sentía agotada. Cuando Nicolás volvía del trabajo, se reunía con él en el pasillo, con la esperanza de pasar un rato a solas. Pero no fue así. Nicolás, cariño, Leticia apareció de la nada. ¿Estás listo para ir de compras? Ya he llamado a un taxi. ¿De compras? Nicolás parecía confundido. Pero Melissa y yo íbamos a... Oh, estoy segura de que a Melissa no le importará, le interrumpió Leticia. ¿Verdad, cariño? ¿Te das cuenta de lo importante que es esto para la carrera de Nicolás, verdad? Melissa miró a su marido, esperando que se opusiera, que insistiera en sus planes. Pero Nicolás se limitó a sonreír con culpabilidad. Lo siento, cariño. Cenaremos en otro momento, ¿vale? Y se fueron, dejando a Melissa sola en la enorme casa vacía. Subió al dormitorio, sacó el teléfono y marcó el número de cena. ¿Hola? Sonó preocupada la voz de su amiga. ¿Melissa? ¿Qué pasa? Y entonces Melissa no pudo soportarlo más. Se echó a llorar, vomitando todo el dolor y la frustración de las últimas semanas. Xena escuchó en silencio, solo de vez en cuando insertando palabras de aliento. Melissa, dijo finalmente cuando el flujo de lágrimas se hubo secado. Tienes que hablar con Nicolás. No es normal la forma en que estás viviendo tu vida. Lo he intentado, sollozó Melissa. Pero él siempre se pone del lado de mi madre. Dice que debería estar agradecida por tener un techo, por la oportunidad de no tener que trabajar. ¿Quieres trabajar?, preguntó Xena con cautela. Melissa dudó un momento. Antes soñaba con la vida de ama de casa, con poder ocuparse de la casa y de sí misma. Pero ahora, sí, respondió finalmente. Quiero trabajar, quiero sentirme necesaria, independiente, pero la Leticia dice que las mujeres decentes no trabajan, que mi lugar está en casa. ¿Y qué dice Nicolás?, preguntó Xena. Él está de acuerdo con su madre, respondió Melissa en voz baja. Siempre. Escucha. La voz de Siena estaba llena de determinación. No puedes seguir viviendo así. Tienes que cambiar. Tal vez deberías volver a casa, al menos por un tiempo. Melissa sintió que todo se tensaba en su interior. ¿Volver a casa? ¿Admitir que su matrimonio era un error? No lo sé, murmuró. Necesito pensarlo. Por supuesto, respondió Xena en voz baja. Pero que sepas que siempre estaré aquí para ti, decidas lo que decidas. Cuando terminaron de hablar, Melissa permaneció sentada en la cama durante un largo rato, mirando por la ventana el crepúsculo que se hacía cada vez más denso. Se sentía atrapada sin salida. De repente se oyó un portazo y las voces de Nicolás y Leticia. Melissa se estremeció, se secó rápidamente los ojos y bajó las escaleras. «¡Oh, ahí estás!», exclamó Nicolás al ver a su mujer. Parecía emocionado, le brillaban los ojos. «Mamá es una chica tan lista. Me ha elegido un traje fabuloso, como el de nuestro director general. Seguro que impresionaré al consejo de administración con el puesto». Leticia sonrió con suficiencia. «Vamos, cariño, sé lo que te sienta bien». Melissa intentó sonreír, pero le salió mal. Es maravilloso, Nick», se le escapó. «Me alegro de que lo hayáis pasado bien». Se dio la vuelta para irse, pero Nicolás la agarró del brazo. «Oye, ¿va todo bien?», le preguntó, mirándola a la cara. «Pareces un poco triste». Melissa abrió la boca, dispuesta a soltar todo lo que había ido acumulando a lo largo de las semanas. Pero entonces Leticia intervino. «Estará cansada», le dijo su suegra. «La pobre lleva todo el día arreglando la casa. Quizá deberías acostarte pronto, querida». Melissa sintió que todo le hervía por dentro, pero una mirada a la cara de preocupación de Nicolás le dio paso. «Sí, probablemente tengas razón», dijo en voz baja. «Me voy a la cama. Buenas noches». Mientras subían las escaleras,
Melissa oyó que Leticia le decía algo a Nicolás en voz baja. No pudo distinguir las palabras, pero el tono era condescendiente, como si su suegra le estuviera explicando algunas verdades obvias al bebé. Melissa cerró la puerta del dormitorio, se apoyó en ella y cerró los ojos. Se sentía acorralada, sola y perdida, y lo peor de todo, no sabía cómo salir de aquella situación. Aquella noche Melissa no pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando la tranquila respiración de Nicolás a su lado. Pensó en su antigua vida, en el trabajo que amaba, en los amigos que había dejado atrás, y por primera vez desde la boda, se permitió preguntarse si había cometido el mayor error de su vida. Pasó un mes. La vida de Melissa se convirtió en una rutina monótona, en la que cada día era similar al anterior. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Nicolás y Leticia, limpiaba la casa, lavaba la ropa, planchaba, preparaba el almuerzo y la cena. Las tardes transcurrían en un ambiente opresivo, con Leticia discutiendo asuntos de trabajo con su hijo y Melissa sentada en silencio a su lado, sintiéndose superflua. Aquella mañana Melissa se despertó con el ruido de una aspiradora en marcha. Miró sorprendida el reloj. Solo eran las 6 de la mañana. Se puso una bata, bajó las escaleras y encontró a Leticia aspirando enérgicamente el salón. «Buenos días, cariño», saludó a su suegra, apagando la aspiradora. «He pensado en ordenar un poco. Ayer me di cuenta de que te habías dejado algunas manchas en la alfombra». Melissa sintió que el color le inundaba las mejillas. Iba a limpiar un poco hoy», murmuró. Leticia negó con la cabeza. «No deberías posponer las cosas así, cariño. Una casa limpia es la cara de una anfitriona, y no querrás que Nicolás piense que su mujer es una vaga, ¿verdad?» Melissa apretó los puños tratando de contener su creciente irritación. «Claro que no», espetó. «Gracias por enseñármelo. Tendré más cuidado». «Eso está bien», sonrió Leticia. «Por cierto, hay algo que quería hablar contigo. ¿Te importa si hablamos durante el desayuno?» Melissa asintió, sintiendo que todo su interior se apretaba con la anticipación de algo desagradable. Preparó el desayuno en silencio, tratando de ignorar las críticas de su suegra de que los huevos estaban demasiado salados y las tostadas poco hechas. Cuando Nicolás se fue a trabajar, Leticia le hizo un gesto a Melissa para que se sentara frente a ella en la mesa. «Querida», empezó, cruzando las manos delante de ella, «me he dado cuenta de que nuestros gastos han aumentado considerablemente últimamente. He analizado los extractos de nuestras tarjetas de crédito y he encontrado algunas compras extrañas». «¿Compras extrañas?» Melissa frunció el ceño. «¿Extrañas? ¿De qué estás hablando?» Leticia sacó varias hojas de una carpeta. «Toma, mira, $200 de compras en la tienda de cosméticos, un par de zapatos nuevos por 150, una membresía del gimnasio. Cariño, ¿no te parece un poco innecesario?» Melissa sintió que las cosas le hervían por dentro. «Pero son mis gastos personales», objetó. «Usé la tarjeta que me dio Nicolás para mis necesidades». «Claro que sí, querida», Leticia negó con la cabeza. «Pero debes darte cuenta de que ahora cada dólar cuenta. Nicolás está trabajando muy duro para avanzar en su carrera y tenemos que apoyarlo, y eso significa ahorrar dinero». «Pero», empezó Melissa, pero Leticia la interrumpió. «Entiendo que quieras tener dinero de bolsillo», dijo en tono condescendiente. «Así que te propongo lo siguiente. Déjame darte una cierta cantidad cada semana para gastos personales, y yo me encargaré de la tarjeta principal para poder controlar el presupuesto familiar. Eso sería mejor para todos, ¿no?» Melissa sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «Pero es mi dinero», susurró. «El dinero de nuestra familia. ¿Por qué debería controlarlos?» Leticia suspiró. «Cariño, tú no sabes nada de finanzas, y yo tengo mucha experiencia administrando el presupuesto familiar. Créeme, es lo mejor para todos, especialmente para Nicolás.
No tendrá que preocuparse por el dinero y podrá concentrarse plenamente en el trabajo. Melissa se quedó callada, sin saber qué decir. Se sentía acorralada, indefensa. Está bien, Leticia tomó su silencio como un acuerdo. Esta noche hablaré con Nicolás y arreglaré todo. Y tú no te preocupes, cariño. Yo cuidaré de las dos. Melissa pasó todo el día como en una niebla, realizando mecánicamente las tareas domésticas. No podía creer que en solo un mes su vida hubiera cambiado tan radicalmente. Había pasado de ser una mujer independiente y de éxito a una indefensa marioneta gobernada por su autoritaria suegra. Esa noche, cuando Nicolás volvió del trabajo, Melissa intentó hablar con él a solas. Nick, empezó cuando se quedaron solos en el dormitorio. Tu madre me ha sugerido una idea extraña. Quiere controlar nuestro presupuesto familiar. Nicolás frunció el ceño. ¿Y qué tiene eso de raro? A mamá se le dan muy bien las finanzas. Pero es nuestro dinero, objetó Melissa, de nuestra familia. ¿Por qué tiene que decidir ella cómo lo gastamos? Escucha. Nicolás se sentó en el borde de la cama. Sé que no te parece bien, pero mamá realmente quiere lo mejor. Tiene más experiencia que nosotros, sabe cómo administrar bien el dinero. Y además, ¿no te sentirías más segura sabiendo que alguien con experiencia se ocupa de nuestras finanzas? Melissa no podía creer lo que oía. Pero Nick, yo también sé manejar el dinero. Tenía un buen trabajo, yo... Antes lo tenías, la interrumpió suavemente Nicolás. Pero ahora eres ama de casa. Y eso está bien, haces un gran trabajo, pero las finanzas no son asunto tuyo. Deja que mamá nos ayude, ¿vale? Melissa sintió que un nudo le subía a la garganta. Quería protestar, quería gritar que no era justo, pero se limitó a asentir, sintiendo que los últimos vestigios de su independencia se disolvían en el aire. Al día siguiente, Leticia entregó ceremoniosamente a Melissa un sobre con dinero. Toma, cariño, le dijo. Es tu dinero de bolsillo para esta semana. Estoy segura de que sabrás emplearlo sabiamente. Melissa cogió el sobre en silencio, sintiéndose humillada. Miró la cantidad, $50, para una semana. Apenas le alcanzaría para lo estrictamente necesario. Pasaron los días. Melissa se sentía cada vez más prisionera en una jaula de oro. No podía comprar un libro nuevo ni ir a un café con una amiga sin el permiso de su suegra. Cada compra, cada gasto tenía que ser aprobado por Leticia. Una tarde, cuando Nicolás llegaba tarde al trabajo y Leticia se había marchado a un acto benéfico, Melissa se sentó en el salón a hojear una vieja revista. De repente, su mirada se posó en un anuncio de un curso de actualización para vendedores. Su corazón se aceleró. Era la oportunidad de volver al trabajo, de independizarse. Pero entonces se dio cuenta de que no tenía dinero para el curso. No tenía acceso al presupuesto familiar, ni capacidad para tomar decisiones sobre su vida. Melissa sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Sacó el teléfono y marcó el número de Sena. «Hola», sonó preocupada la voz de su amiga. «Melissa, ¿qué pasa?» «Sena», susurró Melissa. «No puedo seguir viviendo así. Ayúdame». Y lo contó todo, sobre el control de Leticia sobre las finanzas, sobre la falta de voluntad de Nicolás, sobre sus sentimientos de impotencia y desesperación. «Dios mío, Melissa», exhaló Xena cuando su amiga terminó el relato. «Quiero decir, eso es abusivo. Tienes que salir de ahí». «¿Pero cómo?», sollozó Melissa. «No tengo dinero, ni trabajo. ¿A dónde iré?» «A mi casa», dijo Sena con firmeza. «Te ayudaré a recuperarte. Lo principal es salir de ahí. Esta situación no va a mejorar, créeme». Melissa se quedó en silencio, meditando las palabras de su amiga. Irse. Empezar de nuevo. El pensamiento era aterrador y esperanzador al mismo tiempo. «Ya. Lo pensaré», dijo finalmente. «Gracias, Sena, por todo». Cuando terminó de hablar,
Melissa se quedó sentada largo rato, mirando por la ventana el cielo cada vez más oscuro. Se sentía en una encrucijada. Debía quedarse y aceptar su papel de marioneta sin voluntad o arriesgarlo todo por una oportunidad de libertad. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño. Leticia había vuelto. ¿Aún estás despierta, querida?, entró su suegra en el salón. Y yo que pensaba que ya estabas en la cama. Mañana tenemos que madrugar. Hay que preparar un desayuno especial para Nicolás. Tiene una reunión importante. Melissa asintió, sintiendo que todo su interior se contraía. Otro día en la jaula de oro. Había pasado una semana desde la noche en que Melissa había hablado con Shena. Las palabras de su amiga no habían salido de su mente, pero la idea de escapar seguía pareciéndole demasiado drástica. Tenemos que intentar arreglar las cosas, pensó Melissa. Conseguir un trabajo, ganar independencia económica y luego tomar una decisión. Con estos pensamientos en mente, se levantó temprano por la mañana, decidida a cambiar de vida. Nicolás ya se había ido a trabajar y Leticia aún dormía. Melissa bajó tranquilamente a la cocina y encendió el portátil. Pasó varias horas mirando ofertas de empleo y actualizando su currículum. Sus dedos volaban sobre el teclado y la esperanza se encendía en su pecho. Era su salvación, su camino hacia la libertad. ¿Qué haces? La voz áspera de Leticia hizo que Melissa se estremeciera. No se había dado cuenta de que su suegra había entrado en la cocina. Estoy buscando trabajo, contestó Melissa, intentando que su voz sonara segura. Leticia frunció el ceño. ¿Un trabajo? Pero, ¿por qué? Aquí tienes todo lo que necesitas. Melissa respiró hondo. Quiero sentirme útil, utilizar mis habilidades, desarrollarme profesionalmente. Pero cariño, Leticia se agachó a su lado, su voz se volvió meliflua. Tu trabajo está aquí, en casa. Cuidas de Nicolás, de la casa. ¿No es suficiente? No, respondió Melissa con firmeza. Quiero trabajar. Y buscaré trabajo. Leticia apretó los labios, pero no dijo nada. Durante todo el día vigiló a Melissa como un halcón, sin darle un momento de paz. Urgía limpiar las ventanas, ordenar la despensa, preparar un plato complicado para la cena. Cuando Nicolás llegó a casa por la noche, Leticia fue la primera en recibirlo en el vestíbulo. Melissa oía su conversación en voz baja, pero no podía distinguir las palabras. Durante la cena, Nicolás parecía preocupado. «Cariño», empezó, «mamá dice que estás buscando trabajo. ¿Es cierto?» Melissa asintió. «Sí, quiero volver a trabajar». Nicolás suspiró. «¿Pero por qué? Tenemos suficiente dinero, y además, ¿quién se va a ocupar de la casa?» «Yo puedo combinar», objetó Melissa. «Muchas mujeres trabajan y llevan una casa». «Pero no todas las mujeres están casadas con hombres de éxito como tú, querida», intervino Leticia. «Nicolás necesita una esposa que se dedique plenamente a la familia». Melissa sintió que todo le hervía por dentro. «¿Y mis necesidades? ¿Mis deseos?» «Tu principal deseo debe ser hacer feliz a tu marido», la cortó Leticia. Nicolás parecía confuso. «No discutamos», intentó reconciliar a las mujeres. «Melissa, tal vez solo estés cansada. Descansa un poco, piénsalo. Estoy seguro de que te darás cuenta de que el hogar es tu verdadera vocación». Melissa se levantó en silencio de la mesa y se retiró a su dormitorio. Se sentía acorralada, pero no estaba dispuesta a rendirse. Los días siguientes se convirtieron en una auténtica batalla de voluntades. Melissa siguió buscando trabajo, enviando currículos, concertando entrevistas. Leticia, en cambio, parecía empeñada en frustrar todos sus planes. A Melissa se le cayó internet cuando intentaba enviar su currículum. Leticia borraba correos importantes de su bandeja de entrada, y cuando Melissa consiguió una entrevista, Leticia se puso repentinamente bow y exigió que su cuñada se quedara en casa para cuidarla. Nicolás adoptó una postura de no inmiscuirse en la situación.
Las dos sois importantes para mí, dijo. No quiero elegir bando. Una semana de agotadora lucha estaba llegando a su fin cuando Melissa se dio cuenta de que llegaba tarde. Al principio lo achacó al estrés, pero una voz interior le dijo que era algo más que eso. Con manos temblorosas, se hizo una prueba de embarazo. 2 rayas. Positivo. Melissa se hundió en el borde de la bañera, sintiendo que el suelo se iba bajo sus pies. Embarazo. Ahora. Cuando estaba atrapada, sin trabajo, sin dinero propio, completamente dependiente de su marido y de su suegra, se imaginaba cómo tener un bebé la ataría por fin a esta casa, a esta vida. No, no está preparada. Ahora no. Melissa sacó su teléfono y marcó el número de la clínica de planificación familiar. Después de oír la información sobre el procedimiento y el coste, se dio cuenta de que no tenía tanto dinero. Y era inútil pedírselo a Leticia o a Nicolás, nunca estarían de acuerdo con un aborto. Por la noche, cuando todos estaban reunidos para cenar, Melissa decidió contarles lo del embarazo. Esperaba que la noticia sirviera para algo. Tengo una noticia, empezó cuando todos se sentaron a la mesa. Estoy embarazada. Leticia se animó. ¡Oh, qué felicidad!, exclamó. Por fin. Nicolás, ¿te has enterado? Vas a ser padre. Nicolás parecía aturdido, pero feliz. Es maravilloso, murmuró, abrazando a Melissa. ¿Estás seguro? Melissa asintió. Sí, hice la prueba, pero no estoy segura de que sea el momento adecuado para un bebé. Leticia frunció el ceño. ¿Qué quieres decir, querida? Siempre es el momento adecuado para un bebé. Pero no tengo trabajo, no tengo ingresos fijos, empezó Melissa. Quizá deberías esperar. Tonterías, replicó la Leticia. Tienes todo lo que necesitas. Nos tienes a nosotras. Cuidaremos de ti y del bebé. Nicolás asintió. Mamá tiene razón, cariño. No tienes de qué preocuparte. Me aseguraré de que tengas todo lo que necesites. Melissa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No lo entendían. No querían entender. Pero no estoy preparada, susurró. No quiero un bebé ahora mismo. Un pesado silencio se hizo en la habitación. Leticia se puso pálida. ¿Qué estás diciendo?, siseó. ¿Estás pensando en abortar? Nicolás parecía sorprendido. Melissa, no puedes estar pensando en eso en serio, dijo. Es nuestro bebé. Solo quiero que lo entiendas. Melissa sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No estoy preparada. Ahora mismo no. Ni se te ocurra pensar en eso. La voz de Leticia sonó con ira. No dejaré que mates a mi nieto. No es tu decisión, soltó Melissa. Es mi cuerpo, mi vida. ¿Tu vida?, rió Leticia con amargura. ¿Y quién te da esta vida? ¿Quién te alimenta? ¿Quién te viste? Nosotras. Y tú no tienes derecho a disponer de esta vida como te parezca. Nicolás parecía perdido. Vamos a calmarnos, intentó interponer. Melissa, cariño, estás en estado de shock. Piénsalo. Un bebé es una bendición. Melissa se levantó de la mesa. Necesito estar sola, dijo y salió de la habitación. En el dormitorio se derrumbó en la cama, dejando que las lágrimas fluyeran. Se sentía atrapada sin salida. El embarazo, que debería haber sido un motivo de alegría, se había convertido en otra cadena que la encadenaba a esta jaula de oro. Melissa sacó su teléfono y marcó el número de Sena. «Necesito tu ayuda», susurró cuando su amiga contestó. «No puedo seguir aquí». Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera opresiva. Leticia no se separaba ni un paso de Melissa, como si temiera que huyera o hiciera algo irreparable. Nicolás trató de aliviar la tensión, pero sus intentos solo empeoraron las cosas. Melissa sentía que las paredes de la casa la oprimían, que el aire era cada vez más sofocante. Se dio cuenta de que tenía que actuar con rapidez antes de que el embarazo se hiciera visible, mientras aún tenía la oportunidad de cambiar de vida. Todas las noches,
Encerrada en el baño bajo el pretexto de sentirse enferma, Melissa susurraba a Xena mientras planeaba su huida. «Te he conseguido un trabajo», le dijo Sena durante una de esas conversaciones. «Hay una agencia de marketing en Portland. Necesitan un especialista de inmediato. Les he enviado tu currículum y están dispuestos a contratarte sin entrevista presencial». A Melissa se le aceleró el corazón. «Portland. Eso está muy lejos. Nicholas no podrá encontrarme allí». «Exacto», confirmó Sena. «Ya he conseguido un piso de alquiler. No es mucho, pero será suficiente para la primera vez. Y ya sabes, he encontrado una clínica. Están listos para verte cualquier día de estos». Melissa respiró hondo. «Gracias, Sena. No sé qué haría sin ti». «Para eso están los amigos», respondió Sena suavemente. «Ahora lo importante es salir de allí. ¿Estás seguro de que quieres fingir una desaparición? ¿Quizá marcharte sin más?» Melissa negó con la cabeza, aunque Xena no pudo verlo. «No, me estarán buscando. Nicholas no es una mala persona, solo es débil. Podría sucumbir a las súplicas de su madre y empezar a venir a por mí. Y de esta manera tengo una ventaja». El plan era arriesgado, pero era la única manera de escapar de la jaula de oro. Melissa había considerado cuidadosamente cada detalle, cada movimiento. El jueves por la tarde, cuando Nicholas se quedaba hasta tarde en el trabajo y Leticia se iba a su club de bridge semanal, Melissa se puso en marcha. Preparó una pequeña bolsa con lo esencial y la escondió entre los arbustos de detrás de la casa. Luego volvió a la casa y empezó a preparar la cena como de costumbre. Cuando Nicholas llegó a casa, Melissa le saludó con una sonrisa. «Hola, cariño. ¿Qué tal el día?» Nicholas parecía cansado pero satisfecho. «No ha ido mal. Creo que estoy cerca de un ascenso». «Eso es maravilloso». Melissa intentó que su voz sonara sincera. «Vamos a celebrarlo. Abriré el vino». Cenaron, hablando del trabajo de Nicholas, de los planes para el fin de semana, del futuro bebé. Melissa se esforzó por actuar con normalidad, reprimiendo un creciente sentimiento de culpa y miedo. Cuando Leticia llegó a casa, Melissa ya estaba en la cama. Fingió estar dormida, escuchando a su suegra y a Nicholas hablar en voz baja en el piso de abajo. A las 3 de la mañana, mientras la casa se sumía en el silencio, Melissa salió de la cama sin hacer ruido. Se vistió, intentando no despertar a Nicholas, y bajó las escaleras de puntillas. En el pasillo, dejó el teléfono y la alianza. Luego abrió la puerta principal y salió a la noche. Su corazón latía frenéticamente mientras recogía su bolso oculto y subía al taxi que Sena había llamado con antelación. «Al aeropuerto, por favor», le dijo al conductor. Durante todo el trayecto, Melissa no pudo evitar la sensación de que la vigilaban, de que podían detenerla en cualquier momento, pero todo fue como la seda. En el aeropuerto, Sena la esperaba con un billete para un vuelo temprano a Portland. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Sena, abrazando fuertemente a su amiga. Melissa asintió. «Sí, es mi única oportunidad de libertad». Unas horas más tarde, Melissa ya estaba en Portland. La ciudad la recibió con una llovizna y un viento gélido. Cogió un taxi y llamó a la dirección que le había dado Sena. El piso resultó ser un pequeño estudio en un edificio antiguo. Paredes drapeadas, suelos que crujían, mobiliario mínimo. Pero a Melissa aquel lugar le parecía el paraíso. Aquí era libre. Los primeros días pasaron como un borrón. Melissa tenía miedo de salir del piso, siempre esperaba que la encontraran. Pero poco a poco, el miedo fue desapareciendo, sustituido por una sensación de alivio y libertad. Una semana después, empezó a trabajar en una agencia de marketing. Sus compañeros eran amables y el trabajo interesante. Melissa recuperó la confianza en sí misma, pero aún le quedaba una cosa importante por hacer. El sábado por la mañana, Melissa fue a la clínica. Estuvo mucho tiempo sentada en la sala de espera,
luchando contra la duda y el miedo, pero cuando el médico la llamó, dijo con firmeza: «Estoy lista». El procedimiento fue rápido. Melissa salió de la clínica sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero una parte de su corazón seguía doliéndole. Aquella noche, ya tumbada en la cama, Melissa se imaginó a Nicholas y a Leticia aterrados de preocupación mientras la policía rastreaba el barrio en busca de rastros. Por un momento quiso llamarles para decirles que estaba bien, pero sabía que no podía hacerlo. Ahora no. Quizá algún día, cuando la herida hubiera cicatrizado, cuando estuviera preparada para enfrentarse a su pasado. Mientras tanto, tenía una nueva vida, un nuevo trabajo, una nueva ciudad, nuevas oportunidades y, lo más importante, la libertad de tomar sus propias decisiones, de vivir la vida que quería. Melissa se asomó a la ventana y miró hacia la calle, donde la gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, ajena al drama que se había desarrollado en la vida de la joven. Respiró hondo, sintiendo que el peso del pasado se hacía más liviano cada día que pasaba. «Puedo soportarlo», se susurró a sí misma. «Soy fuerte, puedo volver a empezar». Hacía un mes que Melissa había empezado su nueva vida en Portland. Cada mañana se despertaba con una sensación de libertad y posibilidad que aún le resultaba desconocida. Su pequeño estudio iba adquiriendo poco a poco pequeños detalles acogedores: cojines brillantes en el sofá desgastado, macetas con plantas en el alféizar de la ventana, carteles de colores en las paredes. Era su espacio, su fortaleza. Trabajar en Oregon Creative, una agencia de marketing, no solo le proporcionaba ingresos fijos, sino también placer. Melissa se lanzaba de cabeza a los proyectos, disfrutando de la oportunidad de aplicar sus conocimientos y aprender cosas nuevas. Los compañeros eran amables, aunque mantenían cierta distancia. Melissa intentaba no hablar mucho de su pasado por miedo a preguntas innecesarias. Ese martes por la mañana, Melissa tenía prisa por llegar a una presentación importante. Había pasado toda la tarde preparando material para un cliente importante y se sentía segura de sí misma. Al entrar en la oficina, saludó con la cabeza a Joan, la recepcionista, pero ésta le respondió con una mirada extraña y tensa. «Buenos días, Melissa». La voz de Joan sonaba poco natural. «Catherine quiere verte en su despacho, inmediatamente». Melissa frunció el ceño. Catherine Davis, la directora de la agencia, rara vez convocaba a los empleados sin avisar. «¿Y la presentación?», preguntó Melissa. «La hará Mark», respondió Joan, evitando mirar a Melissa a los ojos. «Por favor, ve a casa de Catherine, está esperando». Cada vez más preocupada, Melissa subió a la planta superior. Al llamar a la puerta del despacho del director, oyó un cortante «Pase». Catherine Davis, una mujer alta de unos 50 años, con el pelo corto y una mirada penetrante, estaba sentada detrás de un enorme escritorio. Delante de ella había un ordenador portátil abierto. «Siéntate, Melissa», dijo, señalando la silla que tenía enfrente. Melissa se hundió en la silla, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. «¿Algo va mal, Catherine?». La directora giró en silencio la pantalla del portátil hacia ella. Tenía abierta una página de noticias con la foto de Melissa y el titular: «Continúa la búsqueda de la mujer desaparecida». Melissa sintió que la sangre se le salía de la cara. Sabía que ese momento podía llegar, pero no estaba preparada para ello. «¿Me lo explicas?». La voz de Catherine era tranquila, pero había una sensación de acero en ella. Melissa respiró hondo. Podría haber mentido, inventado alguna historia, pero de repente se dio cuenta de que estaba cansada de huir, cansada de esconderse. «Sí», dijo en voz baja, «te lo explicaré». Y Melissa lo contó todo. Sobre la boda, sobre la suegra opresora, sobre el marido que no podía enfrentarse a su madre, sobre el control financiero, sobre la pérdida de su independencia, sobre sentirse atrapada,
sobre el embarazo y cómo había sido la gota que colmó el vaso. Catherine escuchaba en silencio, sin interrumpir. Su rostro permanecía impasible, pero había algo parecido a simpatía en sus ojos. Cuando Melissa terminó su relato, se hizo un gran silencio en el despacho. Finalmente, Catherine tomó la palabra. ¿Te das cuenta de que tengo que informar a la policía? Te buscan. Melissa asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Lo comprendo. Estoy preparada para las consecuencias. Catherine la miró detenidamente y luego preguntó sorprendida. ¿Has intentado buscar ayuda? ¿A servicios de apoyo? ¿A abogados? Melissa negó con la cabeza. No sabía a quién acudir, y tenía miedo de que no me entendieran. Catherine suspiró y se reclinó en su silla. Sabes, Melissa, por lo que has pasado, es abusivo, económico, emocional, y el hecho de que hayas encontrado la fuerza para alejarte merece respeto. Melissa miró sorprendida al director. Ella había esperado juicio, ira, pero no comprensión de ninguna manera. Pero la ley es la ley, continuó Catherine, y tenemos que decidir cómo proceder. Se quedó en silencio, meditando algo, y luego asintió resueltamente a sus pensamientos. Esto es lo que haremos, dijo. Me pondré en contacto con un amigo mío, es abogado, especializado en derecho de familia. Discutiremos tu situación y encontraremos una forma legal de resolverlo. Mientras tanto, sigue trabajando. No te denunciaré a la policía, pero tienes que estar preparada para enfrentarte a tu pasado tarde o temprano. Melissa sintió que lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. Gracias, susurró. No sé cómo agradecértelo. Catherine hizo un gesto con la mano. No hace falta que me lo agradezcas. Sigue trabajando así de bien. Y recuerda, ya no estás sola en esta batalla. Al salir del despacho del director, Melissa sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza, no solo de sobrevivir, sino de tener una vida plena y feliz. Las semanas siguientes transcurrieron en un ajetreado trabajo con el abogado. Melissa reunió documentos, tomó declaraciones y se preparó para un posible juicio. Catherine cumplió su palabra. No solo no despidió a Melissa, sino que le dio un horario flexible para que pudiera asistir a las reuniones con el abogado. Los compañeros, al enterarse de la situación de Melissa, Catherine, con el consentimiento de Melissa, les contó una versión simplificada de la historia, la rodearon de apoyo. Mark, su compañero de proyecto, a menudo se quedaba hasta tarde, ayudando en el trabajo cuando Melissa estaba ocupada con asuntos legales. Joanne, la secretaria, dejaba cada mañana una taza de su café favorito y una nota de ánimo en la mesa de Melissa. Una tarde, cuando Melissa se quedó hasta tarde en la oficina trabajando en un proyecto urgente, Catherine se acercó a ella. ¿Cómo lo llevas?, le preguntó la directora tomando asiento en el borde de su escritorio. Melissa sonrió débilmente. Sinceramente, da miedo, pero siento que estoy haciendo lo correcto. Catherine asintió. Estás haciendo un buen trabajo. Admiro tu fortaleza. ¿En serio?, se preguntó Melissa. Sí, sonrió Catherine. No todo el mundo es capaz de liberarse de una situación así, y no todo el mundo está dispuesto a luchar por su libertad. Se quedó callada un momento y luego añadió. Sabes, tengo una hija de tu edad, y ojalá tuviera tanto valor como tú. Melissa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, susurró. Por todo. Catherine le dio una palmadita en el hombro. Vete a casa, Melissa. Descansa un poco. Mañana será un nuevo día y nuevas batallas. Al salir de la oficina, Melissa respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Sabía que aún le quedaban muchos retos por delante, que tendría que enfrentarse a Nicholas y Leticia, probablemente en los tribunales, que habría lágrimas, dolor y dudas. Pero ahora, en este momento,
Se sentía fuerte. Sabía que ya no estaba sola en su lucha, y ese pensamiento le dio fuerzas para seguir adelante, hacia un nuevo día y una nueva vida. El otoño en Portland fue sorprendentemente cálido y soleado. Melissa solía pasear por la ciudad después del trabajo, disfrutando de los brillantes colores de las hojas y del aire fresco. Estos paseos le ayudaban a despejar la cabeza de pensamientos pesados y a coger fuerzas para otro día de lucha por su libertad. Una tarde estaba sentada en un banco del parque viendo jugar a los niños. De repente, su teléfono vibró. La llamaba su abogado, James Lawson. «Buenas noches, Melissa». La voz de James sonaba seria. «Tengo noticias. La policía se ha puesto en contacto con tu marido. Sabe que estás en Portland». Melissa sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Ellos le dijeron exactamente dónde estoy?» «No, solo la ciudad», respondió James. «Pero insiste en reunirse conmigo. Dice que quiere hablar». Melissa respiró hondo, tratando de calmarse. «¿Estoy obligada a reunirme con él?» «No, no tienes que hacerlo», dijo James con seguridad. «Pero quizás esta sea una oportunidad para resolver las cosas pacíficamente. Si estás de acuerdo, podemos organizar una reunión en terreno neutral, con un abogado presente». Melissa se lo pensó un momento. La idea de reunirse con Nicholas la aterrorizaba, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que tenía que ocurrir tarde o temprano. «De acuerdo», dijo finalmente. «Acepto, pero con una condición: su madre no debe asistir a la reunión». «Por supuesto», aceptó James. «Organizaré todo y le comunicaré los detalles». Después de la llamada, Melissa se sentó en el parque durante otro largo rato, viendo cómo se ponía el sol. Pensó en la próxima reunión, en lo que le diría a Nicholas, en cómo explicaría su acción. Al día siguiente, en la oficina, Melissa compartió la noticia con Catherine. La directora la escuchó con expresión seria. «¿Estás segura de que estás preparada para esto?», le preguntó. Melissa asintió. «Creo que sí. No puedo huir del pasado para siempre». Catherine sonrió con aprobación. «Eres una mujer fuerte, Melissa. Recuérdalo cuando hables con él». La reunión se fijó para la semana siguiente en el despacho de James Lawson. Melissa estuvo en vilo toda la semana. No dormía bien, trabajaba duro, intentando distraerse de sus pensamientos ansiosos. Sus compañeros se dieron cuenta de su estado. Mark, su compañero de proyecto, a menudo le llevaba café e intentaba animarla con bromas. Joan, su secretaria, le dejó una vez una caja de galletas caseras sobre la mesa con una nota que decía: «Los dulces ayudan a combatir el estrés». Por fin llegó el día de la reunión. Melissa se puso su mejor traje de negocios, intentando parecer segura y serena. Se miró al espejo antes de salir, recordando lo lejos que había llegado, lo mucho que había superado. La oficina de James estaba en el centro de la ciudad, en un moderno centro de negocios. Melissa había llegado pronto y se paseaba nerviosa por la recepción mientras James revisaba unos papeles. «Todo irá bien», le dijo él, dándose cuenta de su preocupación. «Recuerda que no tienes que explicarle nada si no quieres. Estoy aquí para proteger tus intereses». Melissa asintió agradecida. En ese momento se abrió la puerta y entró Nicholas. Parecía agotado y cansado. Su pelo, siempre perfectamente peinado, estaba revuelto y tenía ojeras. Cuando vio a Melissa, se detuvo en seco. «Melissa», exhaló. «¿Estás bien?» Melissa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había esperado ira, acusaciones, pero no esta preocupación genuina. «Sí, Nick», respondió en voz baja. «Estoy bien». James los invitó a pasar a la sala de reuniones. Se sentaron a la mesa, Melissa y Nicholas, uno frente al otro, James entre ellos. «Bueno», empezó el abogado, «discutamos la situación con calma y racionalmente». Nicholas asintió, sin apartar los ojos de Melissa. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no hablaste conmigo?» Melissa respiró hondo. «Lo intenté, Nick, muchas veces,
Pero no me escuchaste. Siempre te ponías de parte de tu madre. Nicholas frunció el ceño. Pero ella quería lo mejor para... No, le interrumpió Melissa. Ella quería controlarnos, controlarme a mí, y tú se lo permitiste. Le contó todo. Que se sentía perdida e indefensa, que tenía control financiero, que se asfixiaba en una atmósfera de supervisión y crítica constantes. Nicholas escuchó, y su cara fue cambiando poco a poco. Asombro, incredulidad y luego comprensión. No me había dado cuenta, murmuró. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo dije, respondió Melissa cansada. Pero no te enteraste, o no quisiste oírlo. Hubo una gran pausa. James aprovechó el momento para exponer el aspecto legal del asunto. Señor Everett, dijo, mi cliente está dispuesto a resolver la situación amistosamente. Ella no tiene derecho a los bienes adquiridos conjuntamente, pero insiste en el divorcio. Nicholas se estremeció al oír la palabra divorcio. Pero el bebé, comenzó. Melissa, estabas embarazada. Melissa sintió que el color le inundaba las mejillas. Aborté, Nick, dijo en voz baja. No estaba preparada para ser madre, sobre todo en esa situación. Nicholas se puso pálido. ¿Cómo pudiste? Susurró. Era nuestro bebé. Era mi cuerpo y mi decisión, replicó Melissa con firmeza. Y no me arrepiento. James se aclaró la garganta, llamando la atención. Volvamos al tema del divorcio, dijo. Señor Everett, ¿está dispuesto a discutir los términos? Nicholas permaneció largo rato en silencio, mirándose las manos. Finalmente levantó los ojos hacia Melissa. Te quería, dijo. Pensé que seríamos felices. Yo también lo creía, respondió Melissa suavemente. Pero a veces el amor no es suficiente, sobre todo cuando tu madre siempre se ha interpuesto entre nosotros. Nicholas suspiró. Lo comprendo, y estoy de acuerdo con el divorcio, pero necesito tiempo para pensarlo. James asintió. Por supuesto, prepararemos todo el papeleo necesario y nos pondremos en contacto contigo. Cuando terminó la reunión, Melissa se sintió emocionalmente agotada, pero al mismo tiempo increíblemente ligera. Lo había conseguido. Se había enfrentado cara a cara con el pasado y no se había quebrado. Salió de la oficina y respiró profundamente el aire fresco del otoño. Aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora estaba segura de que podía hacerlo. Era libre y nadie podría arrebatársela. Nicholas regresó a casa tarde aquella noche, sintiéndose emocionalmente agotado tras su encuentro con Melissa. Esperaba esconderse en su habitación, pero Leticia le esperaba en el salón, como siempre. «Nicholas», exclamó en cuanto cruzó el umbral. «Por fin, empezaba a preocuparme. Cuéntame, ¿qué tal la reunión? ¿Has visto a Melissa? ¿Dónde está? ¿Cuándo vuelve a casa?» Nicholas suspiró, sintiendo la tensión endurecer sus hombros. Se hundió en una silla, evitando la mirada de su madre. «Sí, la vi», respondió en voz baja. «Ella tiene buen aspecto, sana, feliz incluso». Leticia frunció el ceño. ¿Feliz? ¿Después de haber abandonado a su familia? Nicolás, ¿de qué estás hablando? Nicolás cerró los ojos tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que su madre no cejaría hasta conocer toda la verdad, y una parte de él quería compartirla, derramar todas las emociones que bullían en su interior. «Mamá», comenzó, «Melissa no va a volver, quiere el divorcio». Leticia se puso pálida. ¿Divorcio? ¿Pero cómo se atreve, después de todo lo que hemos hecho por ella? Nicolás sintió que le subía una oleada de irritación por dentro. ¿Y qué hemos hecho por ella, mamá? ¿Controlar todos sus movimientos? ¿Privarla de su independencia? Nosotros cuidamos de ella, objetó Leticia. Le dimos un hogar, le proporcionamos todo lo que necesitaba, y ella, espera, ¿y el bebé? Estaba embarazada. Nicolás tragó saliva, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta.
Ella abortó, mamá. Por un momento se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Entonces Leticia soltó una diatriba furiosa. ¿Aborto? ¿Ha matado a nuestro nieto? ¿Cómo se atreve? Esa desagradecida sin corazón. Nicolás, no puedes dejar que nos haga esto. Debes traerla de vuelta, hacerla responder por sus acciones. Nicolás sintió que la determinación que había adquirido al hablar con Melissa se derretía bajo la presión de la ira de su madre. Intentó objetar. Pero mamá, quizá deberíamos respetar su decisión. Si no está contenta con nosotros... No está contenta, interrumpió Leticia. ¿Por qué iba a ser infeliz? Lo ha tenido todo. Un marido cariñoso, una casa preciosa, una suegra cariñosa. No, Nicolás, todo es su imaginación. Solo está confundida y es nuestro deber volver a encarrilarla. Nicolás se sintió abrumado por emociones contradictorias. Por un lado, comprendía la razón de Melissa, veía el dolor en sus ojos cuando le decía lo que sentía, pero por otro lado, años de someterse a la voluntad de su madre le habían pasado factura. No pudo resistir el empujón de Leticia. ¿Qué sugieres?, preguntó débilmente. Leticia se levantó con decisión. Nos vamos a Portland. Inmediatamente. Encontramos a Melissa y la traemos a casa. No voy a dejar que una chica huidiza arruine nuestra familia. Pero mamá, tengo trabajo, intentó objetar Nicolás. El trabajo puede esperar, le cortó Leticia. Esto es más importante. Ve a recoger tus cosas. Nos vamos en una hora. Nicolás subió a su habitación sintiéndose completamente perdido. Mecánicamente metió sus cosas en la maleta, mientras retazos de su conversación con Melissa daban vueltas en su cabeza. Sus palabras sobre lo atrapada que se sentía, lo asfixiada por el control constante. No estaba cometiendo ahora el mismo error, cediendo a las exigencias de su madre, pero Leticia ya estaba en alerta máxima. Reservó billetes para el próximo vuelo a Portland, pidió un taxi al aeropuerto. Nicolás se sentía como un peón en un juego ajeno, incapaz de resistir el huracán de la voluntad de su madre. En el taxi de camino al aeropuerto, Leticia hizo planes. Primero iremos a la policía. Están obligados a decirnos dónde vive. Luego hablaremos con ella, le explicaremos lo equivocada que está. Y si no le parece bien, bueno, hay otros métodos. Nicolás se estremeció ante esas palabras. Mamá, no vamos a hacer nada ilegal, ¿verdad? Leticia le hizo un gesto con la mano. Claro que no, tonto, pero tenemos derechos. Sigue siendo tu mujer. Y solo queremos llevarla a casa con su familia. No tiene nada de ilegal. En el aeropuerto, Nicolás se dio cuenta de repente de que se había olvidado el teléfono en casa. Leticia se limitó a encogerse de hombros. No es para tanto. Menos distracciones. Concéntrate en nuestra misión, Nicolás. Tenemos que recuperar a Melissa. Sentado en el avión, Nicolás miraba por el ojo de buey las nubes que pasaban por debajo. Se sentía destrozado. Una parte de él entendía e incluso apoyaba la decisión de Melissa. La había visto florecer durante el tiempo que había estado lejos de ellos, pero la otra parte, la que había obedecido la voluntad de su madre toda la vida, insistía en que Leticia tenía razón, en que debían traer a Melissa a casa. Leticia, a su lado, garabateaba algo en un cuaderno, murmurando de vez en cuando para sí misma. Abogado. Tenemos que encontrar un buen abogado. Y un psicólogo, sí, sin duda un psicólogo. La pobre chica está claramente fuera de sí para hacer algo así. Nicolás cerró los ojos, intentando abstraerse de la voz de su madre. Recordó las últimas palabras que Melissa le dirigió antes de separarse. Nick, espero que lo entiendas. No hago esto para hacerte daño, lo hago para salvarme. Por favor, dame esa libertad. Libertad, una palabra que nunca parecía tener sentido en su propia vida. Siempre había habido expectativas, de su madre, de la sociedad, del trabajo, siempre había obligación y deber. ¿Y si
Nicolás. La aguda voz de Leticia lo sacó de su ensueño. ¿Me estás escuchando? Te digo que, en cuanto aterricemos, vayamos directamente a comisaría. Tenemos que actuar rápido antes de que esa chica haga más estupideces. Nicolás asintió, sintiendo una vaga inquietud creciendo en su interior. ¿Estaban haciendo lo correcto? ¿Tenían derecho a interferir en la vida de Melissa, que claramente había encontrado su propio camino? Pero no había tiempo para dudas. El avión comenzó a descender y Leticia ya se estaba abrochando el cinturón de seguridad, preparándose para una acción decisiva. La recuperaremos, Nicolás, le dijo, apretándole la mano. Ya verás cómo pronto volverá a ser como antes. Nicolás sonrió débilmente en respuesta, pero en su interior crecía la sensación de que nada volvería a ser igual, y tal vez eso fuera lo mejor. Portland recibió a Nicolás y Leticia con una llovizna y un viento gélido. Cuando salieron del aeropuerto, cogieron inmediatamente un taxi y se dirigieron a la comisaría más cercana. Leticia dio golpecitos nerviosos con los dedos en la rodilla durante todo el trayecto, mirando el reloj de vez en cuando. «Tengo que llegar antes de que acabe el día», murmuró. «Nicolás, prepárate para contar toda la historia. No olvides mencionar el embarazo y el aborto. Es importante». Nicolás asintió en silencio, sintiendo la ansiedad crecer en su interior. No estaba seguro de estar preparado para exponer la vida privada de Melissa, pero no encontraba fuerzas para contradecir a su madre. Un sargento de mediana edad, cansado, los recibió en la comisaría. Después de escuchar las divagaciones de Leticia sobre su cuñada desaparecida, suspiró con pesadez. «Señora, comprendo su preocupación, pero no podemos dar información sobre el paradero de una persona sin su consentimiento, sobre todo cuando se trata de una posible situación de violencia doméstica». Leticia se puso morada de ira. «¿Violencia doméstica? ¿Cómo se atreve? Somos una familia cariñosa. Solo queremos a nuestra niña en casa». Nicolás se quedó cerca, cada vez más incómodo. Las palabras del policía sobre la violencia doméstica resonaban en su cabeza. ¿Era realmente así como Melissa percibía su relación? Los intentos de Leticia por obtener información no llegaron a ninguna parte. Los policías fueron inflexibles. No podían revelar su dirección ni su lugar de trabajo sin el consentimiento de Melissa. Al salir de comisaría, Leticia estaba furiosa. ¡Imposible! ¿Cómo pueden proteger a una mujer que abandonó a su familia y se deshizo de su hijo? Nicolás, tendremos que actuar por nuestra cuenta. Cogieron una habitación en un pequeño hotel cerca del centro de la ciudad. Leticia se sentó de inmediato ante su portátil, tratando de encontrar cualquier información sobre Melissa en Internet. «Debe de estar trabajando en algún sitio, haciendo vida social», murmuró Leticia mientras navegaba por las redes sociales. «Ajá, mira, Nicolás, su amiga Sena ha colgado una foto geoetiquetada. Es una cafetería en el centro de la ciudad. Seguro que Melissa suele frecuentarla». Nicolás sintió una punzada de culpabilidad. Utilizar la información de la amiga de Melissa parecía incorrecto. Pero Leticia ya estaba haciendo planes para mañana. «Iremos a ese café por la mañana. Esperaremos lo que haga falta. Seguro que aparece por allí». La noche transcurrió inquieta. Nicolás dio muchas vueltas en la cama, atormentado por las dudas. Pensó en su último encuentro con Melissa, en su mirada cansada pero decidida. ¿Podrían realmente estar cometiendo un error al intentar recuperarla? Por la mañana, Leticia le despertó al amanecer. Tras un rápido desayuno en la cafetería del hotel, se dirigieron al lugar indicado en la geoetiqueta. Era una acogedora cafetería con grandes ventanales y una terraza cubierta de flores. Tomaron una mesa con vistas a la calle y pidieron un café. Leticia no apartaba los ojos de la entrada, escrutando a cada cliente. El tiempo corría. Ya se habían tomado varias tazas de café y comido un bocadillo cada una, pero Melissa seguía sin aparecer. Leticia estaba cada vez más irritada. «Tal vez trabaje cerca», sugirió. «Nicolás,
Date una vuelta por las oficinas vecinas y pregunta por ella. Nicolás accedió a regañadientes. Recorrió varios centros de negocios cercanos, pero en ningún sitio había oído hablar de Melissa Everett. De vuelta a la cafetería, encontró a su madre hablando con la camarera. Alta, delgada, de pelo castaño, describió Letitia. Probablemente viene aquí con una amiga. La camarera se encogió de hombros. Lo siento, pero no podemos revelar información sobre nuestros clientes. Leticia resopló irritada. El día tocaba a su fin y no habían avanzado nada. De repente, su mirada se fijó en algo que había en la calle. «Nicolás», exclamó. «Mira, es ella». Nicolás se giró bruscamente. Efectivamente, Melissa cruzaba la calle. Estaba guapísima, con un elegante traje de negocios y paso seguro. A su lado había una mujer alta, de unos 50 años, que hablaba animadamente. Leticia se levantó de un salto, dispuesta a cruzar corriendo la calle, pero Nicolás la cogió de la mano. «Mamá, espera», le dijo. «Vamos a seguirla. No hay necesidad de hacer una escena en la calle». Leticia aceptó a regañadientes. Pagaron rápidamente y salieron del café, procurando mantener las distancias con Melissa y su acompañante. Las mujeres giraron hacia un alto edificio de oficinas. En la entrada se despidieron y Melissa entró. «Ahí trabaja», susurró Leticia triunfante. «Ahora seguro que la encontramos. Vamos, Nicolás». Se acercaron a la recepción. Leticia se acercó con confianza a la chica de recepción. «Hola, estamos buscando a Melissa Everett. Acaba de entrar en el edificio». La recepcionista sonrió amablemente. «Lo siento, pero no puedo dar información sobre los empleados. Si tienen una cita, puedo llamar al departamento correspondiente». «No tenemos cita», empezó a enfadarse Leticia. «Somos su familia. Soy la madre de su marido y este es su marido. Tenemos que hablar con ella». La sonrisa de la recepcionista se volvió tensa. «Lo entiendo, pero las normas son las normas. Sin el consentimiento de un miembro del personal, no puedo dejarles entrar». Leticia ya había abierto la boca para una diatriba furiosa, pero entonces salió del ascensor la misma mujer con la que habían visto a Melissa en la calle. Al ver la tensa escena en la recepción, se acercó. «¿Qué está pasando aquí, Emily?», preguntó a la recepcionista. «Señorita Davis, estas personas dicen ser familiares de Melissa Everett y exigen verla», explicó la chica. La mujer miró detenidamente a Nicolás y a Leticia. La comprensión brilló en su mirada. «Soy Catherine Davis, la directora de esta agencia», se presentó. «Y ustedes deben de ser el marido y la suegra de Melissa». Leticia se animó de inmediato. «Sí, somos nosotros. Por fin alguien nos entiende. Necesitamos ver a Melissa de inmediato. Es cuestión de vida o muerte». Catherine Davis las miró fríamente. «Lo siento, pero Melissa ha dejado claro que no desea veros, y como su empleadora, tengo la obligación de respetar su decisión». «Pero si somos su familia», dijo Leticia indignada. «Una familia debe respetar los límites de sus miembros», replicó Catherine con firmeza. «Melissa es una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Si quiere ponerse en contacto contigo, lo hará por su cuenta». Nicolás escuchó la conversación, sintiendo un extraño alivio en su interior. Por primera vez, alguien defendía abiertamente a Melissa, sus derechos y sus decisiones. «Vamos, mamá», dijo en voz baja. «No podemos obligarla». Leticia miró a su hijo con asombro. «Nicolás, ¿nos estás abandonando? Tenemos que luchar por nuestra familia». Pero Nicolás ya estaba dando media vuelta para marcharse. Por primera vez en su vida, sintió que estaba haciendo lo correcto al desafiar la voluntad de su madre. «No, mamá», dijo con firmeza. «Tenemos que respetar la decisión de Melissa. Vámonos». Leticia, estupefacta por este giro de los acontecimientos, siguió en silencio a su hijo. Catherine Davis lo siguió con la mirada, sintiendo que acababa de presenciar un momento importante en la vida de esta familia.
Al salir del edificio de oficinas, Nicholas sintió que le invadía una oleada de emoción. Años de sentimientos reprimidos, deseos no realizados y obediencia ciega se hicieron sentir de repente. Se detuvo en medio de la acera, respirando profundamente el aire fresco de Portland. Leticia, sin darse cuenta de que su hijo se había quedado rezagado, siguió caminando a paso ligero, murmurando para sus adentros planes de acción para el futuro. Solo al cabo de unos metros se volvió y vio a Nicholas inmóvil. «Nicolás, ¿a qué esperas?», le gritó irritada. «Tenemos que idear un nuevo plan ahora mismo. Quizá contratar a un investigador privado o...» «No, mamá», dijo Nicolás en voz baja pero con firmeza. Leticia se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. «¿Cómo que no?». Nicolás se acercó lentamente a su madre, mirándola directamente a los ojos. «Quiere decir que lo dejamos. Nos vamos a casa y dejamos a Melissa sola». El rostro de Leticia se contorsionó de ira y desconcierto. «¿Estás loca? ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿Después de que esa desagradecida te abandonó y mató a tu hijo?» «Mamá», suspiró Nicholas, sintiendo que cada palabra le resultaba dura. «¿Alguna vez te preguntaste por qué se fue? ¿Por qué decidió dar un paso tan desesperado?» Leticia resopló. «Porque es una egoísta que solo piensa en sí misma». «No, mamá», Nicolás negó con la cabeza. «Se fue porque no la dejábamos respirar, porque tú controlabas todos sus movimientos y yo era demasiado débil para protegerla». Se quedó callado un momento, ordenando sus pensamientos. «Sabes, es la primera vez que te veo negarte a escuchar a alguien que no seas tú, y eso me asusta». Leticia puso cara de haber recibido un puñetazo. «¿Cómo te atreves, después de todo lo que he hecho por ti?» «Sí, mamá, has hecho mucho por mí», dijo Nicolás en voz baja. «Pero también me has quitado mucho, la capacidad de tomar mis propias decisiones, de vivir mi propia vida, y ya no puedo hacerlo». Sacó su teléfono del bolsillo y llamó a un taxi. «Vuelvo al hotel. Mañana por la mañana tengo una reunión y luego vuelo a casa. Puedes venir conmigo o quedarte aquí, tú decides». Nicolás se dio la vuelta y se dirigió hacia el taxi que había parado, dejando a una atónita Leticia de pie en la acera. La mañana siguiente era soleada y ventosa. Nicolás se levantó temprano, extrañamente tranquilo. Desayunó solo. Leticia no había vuelto al hotel. Hacia las 9 de la mañana estaba de nuevo frente al edificio donde trabajaba Melissa. Tenía en las manos una carpeta. La administrativa le reconoció. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» Nicolás colocó la carpeta sobre el mostrador. «Buenos días. Me gustaría dejar estos papeles para Melissa Everett. Son papeles de divorcio, con mi firma en ellos». Los ojos de la recepcionista se abrieron de sorpresa, pero rápidamente se recompuso. «Por supuesto, se los daré a la señorita Everett». «Gracias», sonrió Nicolás débilmente. «Y también, por favor, dígale que lo siento, por todo, y que le deseo felicidad». Se dio la vuelta para irse, pero de repente oyó una voz familiar. «¿Nicolás?». Melissa estaba de pie junto al ascensor, mirándole con sorpresa y recelo. Nicolás sintió que su corazón latía más rápido. «Melissa, no quería molestarte. Solo dejé el papeleo y ya me iba». Melissa se acercó lentamente. «¿Estás aquí solo? ¿Dónde está tu madre?» «No lo sé», respondió Nicolás con sinceridad. «Nosotros no estábamos de acuerdo». Melissa lo miró detenidamente, como si lo viera por primera vez. «Has cambiado», dijo en voz baja. Nicolás sonrió con tristeza. «Sí, supongo que sí. Lástima que haya tenido que perderte para hacerlo». Se quedaron en silencio, sin saber qué más decir. Finalmente Nicolás rompió el silencio. «Tengo que irme. Mi avión sale en unas horas. Solo quería decirte, ahora lo entiendo. Y te dejo ir, Melissa. Sé feliz». Se dio la vuelta para irse, pero Melissa lo llamó. «Nicolás, gracias. Y
Buena suerte. Nicholas asintió y salió del edificio, sintiéndose más ligero a cada paso. Melissa lo observó hasta que se cerraron las puertas. Luego se volvió hacia la recepcionista. Emily, por favor, dile a Catherine que venga a verme cuando tenga un momento. De vuelta en su despacho, Melissa se acercó a la ventana. La vida bullía abajo. La gente se apresuraba en sus quehaceres. En la cafetería de enfrente, los camareros preparaban las mesas en la terraza. Era una mañana cualquiera en Portland. Llamaron a la puerta y Catherine entró. ¿Querías verme?, preguntó. Melissa asintió. Sí, Nicholas trajo los papeles del divorcio, con su firma. Catherine enarcó una ceja, sorprendida. Menudo cambio. ¿Y cómo te sientes? Melissa dudó. ¿Sinceramente? No lo sé. Alivio, tristeza, esperanza, todo mezclado. Catherine se acercó y le puso una mano en el hombro. Es normal. Estás cerrando un capítulo importante de tu vida. Date tiempo para sentirlo. Melissa sonrió agradecida. Gracias, Catherine, por todo. No sé qué habría hecho sin tu apoyo. Eres una mujer fuerte, Melissa, dijo Catherine con seriedad. Lo habrías conseguido, pero me alegro de haber podido ayudar. Hablaron un poco más de trabajo. Luego Catherine se fue y Melissa volvió a sus tareas. El día continuó como de costumbre, pero algo era diferente. Melissa sintió que por fin dejaba atrás el pasado y se abría a nuevas posibilidades. Por la tarde, de camino a casa, decidió dar un paseo. Portland estaba especialmente bonita al ponerse el sol. Melissa caminó, disfrutando del momento, y de repente se sorprendió a sí misma pensando que por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente libre. En casa, lo primero que hizo fue llamar a cena. «Hola, colega», contestó alegremente. «¿Cómo te va?» Melissa sonrió. «Parece que las cosas van mejor. Nicholas trajo los papeles del divorcio». «Vaya», exclamó Sena. «¿Y cómo estás tú?» «Estoy bien», respondió Melissa. «Incluso mejor que bien. Me siento preparada para seguir adelante». Hablaron durante otro largo rato, recordando el pasado y hablando del futuro. Cuando terminaron de hablar, Melissa salió al pequeño balcón de su piso. La ciudad centelleaba de luces, vibrante y llena de posibilidades. Melissa respiró hondo el aire nocturno, sintiendo cómo crecía en su interior la confianza en el mañana. No sabía lo que le esperaba. Tal vez un nuevo amor, nuevas aventuras, nuevos retos. Pero sabía una cosa, ahora era dueña de su propio destino. Melissa sonrió para sus adentros. La vida seguía, y ella estaba preparada para un nuevo capítulo. Borrón y cuenta nueva, sin miedos ni remordimientos, libre y fuerte, lista para afrontar el futuro con el corazón abierto.